Petrolero, economista, experto también en finanzas. No se trata solamente de hacer diagnósticos, sino de presentar propuestas, que ya en otras oportunidades tú has presentado propuestas. El tema está en que hoy en día el panorama es distinto al que hablamos el año pasado y en el año 2015, que también hicimos un programa. Seguro. Y cuidado si hasta en el 2014 hicimos otro. Es no correcto, recuerdo, sí. sí. Fíjate, yo creo que la receta está sumamente clara. Aquí el problema de la inflación en Venezuela tiene que ver con la decisión que tomó el gobierno de monetizar el déficit, monetizar la gestión financiera deficitaria del gobierno central y de Petróleos de Venezuela. Y por supuesto financiar gastos públicos de carácter clientelar. ¿Qué dice la receta? Bueno, la receta es muy sencilla. Hay que devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela para que el Banco Central se convierta en un verdadero garante de la estabilidad cambiaria y la estabilidad de precio de la economía. Cada bolívar. Y que le ponga control al gasto público, ¿no? Cada bolívar que circula en la economía venezolana que tenga respaldo. tenga respaldo en la producción interna de bienes y servicios. Así de fácil, así de sencillo. Opciones que tenemos nosotros, por ejemplo, bueno, al devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela, se acaba el financiamiento inorgánico del gobierno central y el gobierno debe comenzar a gastar en función de la capacidad que tiene para recaudar impuestos. El problema de esto, Vladimir, y seamos muy honestos, es que no se puede hacer de un solo golpe. En otras palabras, tú no puedes cortar el financiamiento monetario del Banco Central de un solo golpe porque vas a tener el problema siguiente. ¿Cómo financia el gobierno central el déficit? De dos maneras, o aumenta los impuestos de manera muy importante o reduce el gasto público con un impacto social tremendo. Así que antes de pensar, Vladimir, en un programa ortodoxo de restricción monetaria y fiscal, hay que recordar que Venezuela tiene una emergencia económica. Hay que pensar en la gente y los venezolanos. Y lo primero que este país requiere, antes de un plan de estabilización macroeconómica, que es necesario y fundamental, y más tarde un programa de reformas estructurales que permita el crecimiento sostenido, no inflacionario, antes de pensar en eso, hay que pensar en un plan de emergencia, que tome en consideración que el 68%, casi 70% de la familia venezolana necesita ayuda económica. Y eso va a ir creciendo, ¿no? ¿Cómo? Que eso va a ir creciendo, ese número. Y eso va a ir creciendo. Entonces, lo primero tenemos una clase media empobrecida también. Exactamente. Lo primero es financiar un plan de emergencia de ayuda humanitaria, de ayuda a la gente. Y significa eso, entonces, obtener créditos puente créditos puente, ayuda económica, auxilio financiero y asistencia técnica para financiar importaciones de bienes y servicios, especialmente alimentos y medicina, para aliviar el malestar social. ¿Qué es un crédito puente? Expliquemos qué es un crédito puente. Bueno, resulta que si nosotros invitamos aquí a Venezuela a la misión del Fondo Monetario, porque el gobierno derrumba las barreras ideológicas que tiene con el tema del Fondo Monetario y los bancos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y pedimos la ayuda financiera y recibimos la asistencia técnica, esta misión del Fondo Monetario o de los multilaterales va a tardar más o menos entre 8 y 12 meses para desembolsar plata. Entonces, ¿qué hizo el gobierno mexicano en su momento, López Portillo? Bueno, fue con Bill Clinton al Departamento del Tesoro y le dijo, mira, vale, yo necesito plata. Mientras que el Fondo Monetario me desembolsa los recursos y tú me prestas. Y le desembolsaron 20. Y el fondo le paga y le desembolsaron 20 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que el discurso técnico mío está subordinado al discurso político. Entonces, el modelo político tiene que pasar por incorporar barreras ideológicas y desarmar un poco la quincalla. ¿Y los rusos y los chinos no harían eso? Bueno, los rusos lo harían, pero ¿con qué capacidad económica? Que no tienen la capacidad económica de prestarnos. No, los rusos están sometidos a sanciones muy importantes y el modelo económico ruso está en depresión en este momento. ¿Y los chinos? Y los chinos están viendo a Venezuela con mucho recelo. Bueno, ya demandó la Sinopec a Petróleo de Venezuela. Así es, por 20 millones de dólares. Ya China está viendo a Venezuela con mucho recelo, tiene intereses mucho más importantes en este momento, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Argentina, el propio Mercosur. La ruta de la seda, inversiones de $1 trillón Te voy a hacer una pregunta países. Aquí, en ese sentido. Si pudiéramos hablar en términos de negociación económica y política, ¿han sido ingratos los chinos con Venezuela o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero de todos modos la pregunta es la siguiente: ¿y por qué tienen que ser tienen que ser agradecidos los chinos? Los chinos viven para comer, producir y dormir, más nada. Entonces, China tiene intereses en Venezuela muy importantes, pero China invierte 80.000 millones de dólares por año en toda África.
China ha invertido más de 600.000 millones de dólares en países del tercer mundo y en Venezuela ha invertido un poco más de 50.000 millones de dólares. En consecuencia, Bueno, una inversión que le ha reportado beneficios, obviamente. Definitivamente. El gran tema está seguir financiando déficit fiscal, seguir financiando y sin un hueco garantizar fiscal, que te paguen, ¿no? Y sin garantizar que te pague, sobre todo que es dinero que se ha utilizado para financiar gasto público de carácter corriente, de carácter clientelar. Estamos hablando de lo que Venezuela necesitaría, ¿verdad? Tú dijiste 20.000 millones de dólares hablando de México, pero pudiéramos hablar también de que es mucha más plata, no necesariamente para 20 millones de dólares, porque no es solamente para alimento y comida, tendría que ser para reactivar la producción petrolera, etcétera, 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 para muchas más cosas, ¿no? Yo te hablo del plan de emergencia. Plan de emergencia. Yo te hablo de 18.000 millones de dólares que mínimo requerimos para financiar importaciones en los próximos Comida y medicina. 6 meses. Comida y medicina. Para luego entonces comenzar a desmontar controles de precio, comenzar a hacer algunas tareas que son necesarias. Por ejemplo, tú no puedes desmontar el control de cambio. Porque si desmontas el control de cambio, Vladimir, tienes una crisis financiera. ¿Y si unificas el tipo de cambio? Tú puedes unificar el tipo de cambio, sin desmontar el control. Más no puedes desmontar el control de cambio porque fabricarías una crisis financiera. Tú no puedes liberar... Hoy en día es imposible eliminar el control de cambio. Es imposible. Y con todo lo elevado que están... ¿Ocurriría lo que dijo Aristóbulo Istúriz, que si se elimina el control de cambio tumba al gobierno? Bueno, si tú eso lo dijo Aristóbulo. Seguro, pero es que más allá de eso tenemos una crisis financiera sin precedentes en Venezuela, ¿ok? El tema es que tú no puedes desmontar el control de cambio, tú no puedes liberar las tasas de interés a corto plazo, tú debes en primero abatir la inflación y para eso tú tienes que levantar los controles de precios que ya están indexados con la hiperinflación que tenemos, pero por otra parte tú tienes que devolverle al Banco Central su autonomía. Más tarde, en un plan de 2 o 3 años, tú vas poco a poco entonces resolviendo el problema del déficit fiscal. No es suficiente con que se le devuelva la autonomía al Banco Central desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la ley. También es necesario que quienes dirijan el Banco Central ejerzan su autonomía, porque eso es otra cosa, ¿eh? Y que tengan la competencia para hacerlo. Y la fuerza para hacerlo. Exactamente. Es un tema de fuerza. Tú necesitas un Banco Central fuerte y requieres una política fiscal también fuerte, pero el Banco Central tiene la misión de ser guardián de las reservas internacionales y de la estabilidad cambiaria. ¿Cómo amaneces el próximo año, Vladimir? Bueno, ajá. ¿Cómo amaneces? Sin reservas internacionales prácticamente, sin activos externos netos porque te lo has consumido, con precios de petróleo relativamente bajos y con un ingreso fiscal petrolero extremadamente afectado. Esa es una realidad que el gobierno tiene que manejar. Y me gustaría que habláramos también, Leonardo, de la deuda externa, porque ¿Seguro? no solamente lo que necesitamos que nos presten, es lo que tenemos que pagar. El gobierno ha demostrado hasta ahora eso que llaman voluntad de pago. La ha mantenido durante ¿Seguro? todo este tiempo, han cumplido con sus compromisos. Bueno, se habló de que este año la economía iba a caer en default. Pero ¿es sostenible esa capacidad de pago? Es una discusión que eso es lo que vamos a hablar al regreso. Seguro que tenemos que hacer una pausa, ¿no? Y ya venimos con Leonardo.